¿Por qué? Si Dios es todopoderoso, no destruyó a Satanás en el mismo instante de su rebelión. ¿Por qué el enemigo sigue respirando, susurrando mentiras al oído de la humanidad, sembrando destrucción generación tras generación? Esta es una de las preguntas más inquietantes que muchos creyentes han hecho en silencio. Tal vez tú también la has hecho alguna vez, con lágrimas en los ojos al ver tanta maldad en el mundo. Imagínate. Jesús mismo dijo que vio a Satanás caer del cielo como un relámpago. No fue una caída lenta ni silenciosa. Fue una expulsión violenta, un juicio celestial. Y aún así, aún existe. ¿Por qué? En este estudio sagrado, vamos a ir más allá de lo superficial. Juntos exploraremos las Escrituras, revelaremos verdades escondidas y entenderemos con reverencia los misterios de Dios. No estás aquí por casualidad. El Espíritu te ha traído. Quédate. Lo que descubrirás hoy podría transformar tu fe para siempre. Muchos piensan que Satanás es simplemente un error que Dios aún no corrigió. Pero, ¿cómo podría un Dios perfecto cometer un error? Si el adversario aún existe, es porque su existencia encaja, de alguna manera, en el plan divino. ¿Injusto? A nuestros ojos humanos, tal vez. Pero recuerda, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos, sus caminos. Satanás no fue creado como enemigo, fue creado hermoso, lleno de luz, un querubín con propósito celestial. Pero el orgullo, el deseo de ser adorado en lugar de adorar, lo convirtió en el padre de la mentira, y desde su caída, muchos se preguntan por qué simplemente no fue destruido. ¿No sería más fácil? Lo que muchos ignoran es que incluso dentro del caos, Dios obra. Incluso el enemigo cumple un papel en la historia de la redención. En este viaje, comprenderás por qué el mal no es tan simple como apagar una luz. Prepárate. Lo que viene a continuación confrontará tu entendimiento. La palabra Satanás no es un simple nombre. En hebreo significa adversario. No solo fue el que cayó, es el que sigue cayendo. Es un estado continuo, una caída sin fin. El libro de Apocalipsis dice que fue arrojado al abismo, al pozo sin fondo. ¿Sabes qué representa eso? Que su descenso no terminó. Está en constante deterioro. Día tras día. Más alejado de la luz. Más corrompido por su propio orgullo. Y ese mismo orgullo puede estar creciendo silenciosamente en nuestros corazones. Así como destruyó a un querubín celestial, puede estar afectando tus decisiones, tus relaciones, tus oportunidades. No es solo una historia antigua, es un reflejo vivo. Proverbios nos recuerda, el orgullo precede a la destrucción. Y esa destrucción puede venir mientras aún estamos vivos. Si esta reflexión está tocando tu alma, suscríbete al canal. Este espacio existe para guiarte, para crecer juntos, y para que la luz de la verdad alumbre cada rincón del alma. Cuando Dios creó a Lucifer, lo hizo con esplendor. La Biblia dice que era perfecto en belleza, lleno de sabiduría, adornado con piedras preciosas, caminando entre las piedras de fuego. Era un protector, un querubín ungido. ¿Cómo algo tan glorioso se convirtió en el enemigo de Dios? La respuesta es una que incomoda. El orgullo transformó la imagen del Creador en una sombra distorsionada. Lucifer no cayó por debilidad, cayó por elección. Y eso nos dice algo profundo. Incluso los más cercanos a la presencia divina pueden decidir alejarse. Dios no creó autómatas. Él dio libre albedrío, dio la capacidad de amar y también de rechazar. Y Lucifer rechazó. Quiso ser adorado. Quiso el trono. No le bastaba con reflejar la gloria de Dios. Quería robarla. En ese deseo, comenzó su ruina. Y desde entonces, trabaja para arrastrar contigo lo que perdió para siempre. El lugar en la presencia del Altísimo. Hubo una guerra. No una metáfora, no un símbolo, una guerra real en los cielos.
Miguel, el gran arcángel, lideró los ejércitos de Dios. Del otro lado, Lucifer, ahora transformado en el gran dragón, reunió una multitud de ángeles que compartían su rebelión. Fue un conflicto entre la obediencia y la arrogancia, entre la luz eterna y la oscuridad naciente. Pero atención, no fue una lucha equilibrada. No hubo suspenso. No hubo duda de quién saldría victorioso. El libro de Apocalipsis lo declara con claridad. No fueron lo suficientemente fuertes, y ya no. Hubo lugar para ellos en el cielo. Fueron expulsados, derrotados, pero no aniquilados. ¿Por qué? ¿Por qué no acabarlos en ese momento? Porque aún había un propósito por cumplirse. Su existencia, aunque corrompida, sería utilizada. Nada escapa al control de Dios, ni siquiera sus enemigos. Y aunque fueron lanzados a la tierra, no lo fueron sin razón. Fueron parte de un plan que, aunque incomprensible al principio, refleja la sabiduría eterna del Creador. Los ángeles caídos perdieron algo que jamás podrán recuperar: su lugar en el cielo. No era solo un espacio físico, era una posición de honor, una intimidad con el Creador. Y al rebelarse perdieron acceso a esa gloria. El cielo ya no los reconocía como hijos. Fueron despojados, arrancados del monte santo de Dios. Pero aquí hay una verdad que toca el corazón. Lo que ellos perdieron, tú lo puedes ganar. Efesios nos dice que Dios nos ha resucitado con Cristo y nos ha hecho sentar con Él en los lugares celestiales. Tú, hecho de polvo, invitado a reinar con Él donde antes reinaban querubines. Mientras unos caían por orgullo, otros son levantados por gracia. Dios no solo venció al enemigo, también abrió la puerta del cielo para aquellos que creen, aman y permanecen firmes. Tu lugar no se gana por méritos, sino por fe. Y mientras los caídos descienden cada vez más, los redimidos son elevados. ¿No es esto una muestra del inmenso amor de Dios? Llegamos a una pregunta que arde en el corazón de muchos. ¿Por qué Dios, en su justicia y poder absolutos, no destruyó a Satanás y a sus ángeles en el mismo instante de su rebelión? ¿Por qué permitir que la serpiente camine entre nosotros, que el enemigo susurre mentiras, que las tinieblas aún respiren? La respuesta no es simple, pero es profunda. Satanás no puede ser destruido como un ser físico, porque fue creado como espíritu. Dios es espíritu, y sus ángeles también lo son. No envejecen, no se deterioran, no mueren. Fueron hechos eternos, y lo eterno no se deshace con un chasquido. Solo puede ser juzgado con justicia. Pero hay algo más. Dios tiene un propósito, incluso con el enemigo. No porque lo necesite, sino porque su soberanía es tan grande que puede usar incluso a los rebeldes para cumplir su plan. Satanás no tiene libertad plena. Se mueve solo hasta donde Dios lo permite, y cada paso suyo es contado, cada acto registrado, porque llegará el día del juicio y no habrá escapatoria. Dios pudo haber creado seres programados para obedecer, sin cuestionar. Ángeles incapaces de rebelarse, humanos sin capacidad de elegir. Pero no lo hizo. Él decidió dar algo sagrado: el libre albedrío, el poder de decidir, de amar por voluntad, no por imposición. Y fue precisamente este regalo el que permitió la caída. Satanás eligió rebelarse. Nadie lo obligó. Sus ángeles eligieron seguirlo, y cada ser humano, desde entonces, ha recibido ese mismo poder. La capacidad de aceptar o rechazar al Creador, de caminar en luz o en sombra, de levantar la mirada al cielo o cerrar el corazón. Este es el precio del amor verdadero. Tiene que ser elegido, porque donde no hay opción, no hay amor. Y si Dios destruyera automáticamente a todo aquel que se desvíe, entonces, ¿realmente nos dio elección? El libre albedrío solo es real si existe la posibilidad de decir no. Y por eso el mal fue permitido, porque el amor no puede existir sin libertad.
Y Dios es amor. En nuestro mundo, cuando alguien comete un crimen atroz, clamamos por justicia inmediata. Queremos ver castigo, ver al culpable caer. Pero la justicia de Dios no es como la nuestra. No se basa en emociones, ni se apura por la presión del momento. Su justicia es santa, perfecta y eterna. Y por eso, espera. Dios no ejecuta juicios sin antes revelar su verdad. No condena sin antes ofrecer caminos de retorno. Incluso Satanás, en su profunda rebeldía, tuvo la oportunidad de elegir distinto. Y aunque eligió el mal, el juicio final aún no ha llegado. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios no solo castiga, también revela quién es Él. No sería justo destruir sin antes juzgar con rectitud. No sería justo cerrar la historia sin mostrar su gloria en cada detalle. Y así, aunque nos parezca tardío, el tiempo de Dios es exacto. Está revelando a través de los siglos quién es justo, quién es fiel y quién rechaza su luz. Tú y yo, mientras tanto, también estamos en ese tiempo de prueba. A veces cuesta aceptar que Dios permita la acción del enemigo. ¿Cómo un ser tan maligno puede tener lugar en el plan de un Dios bueno? Pero cuando leemos las Escrituras con atención, vemos que incluso Satanás cumple un rol que, aunque oscuro, sirve a un propósito mayor. Fue él quien tentó a Eva en el Edén, sí, pero esa caída dio lugar a la promesa de redención. Fue él quien tentó a Job, pero a través de esa prueba, la fidelidad del hombre brilló como el oro. Fue él quien se presentó en el desierto ante Jesús, pero su derrota ante el Hijo de Dios, Dios reveló la autoridad suprema de Cristo sobre el pecado. Satanás no actúa con libertad total. Es como una pieza en el tablero de Dios. No es que Dios necesite al enemigo. Es que su soberanía es tan infinita que incluso los actos de rebelión pueden ser usados para cumplir su voluntad. Todo lo que Satanás intenta para destruir, Dios lo transforma para edificar. Y eso es parte del misterio divino que vamos a seguir explorando. La tentación no es solo una estrategia del enemigo, también es un espejo. Revela quién eres cuando nadie te ve. Expone lo que aún no ha sido sanado, lo que aún necesita ser rendido a Dios. Y aunque Satanás tienta con malicia, Dios puede usar esa misma situación para fortalecer tu alma. Cuando Jesús fue llevado al desierto, no fue por casualidad. El Espíritu lo condujo allí. 40 días sin comer, sin compañía, solo con su fe y la presencia del Padre. Y entonces vino el tentador. ¿Por qué permitirlo? Porque la prueba revela la pureza. Porque un rey digno no es coronado sin antes enfrentar la batalla. Así como el fuego refina el oro, la tentación puede refinar tu carácter. No es una señal de que estás lejos de Dios. Muchas veces es la prueba de que estás en el centro de su voluntad. Satanás ofrece atajos. Dios ofrece propósito. Uno destruye, el otro construye. Tú eliges a quién escuchas cuando la voz de la tentación susurra, porque en ese momento, tu fe se forja. En el libro de Zacarías capítulo 3, se nos da una imagen poderosa. Josué, el sumo sacerdote, está delante de Dios. A su derecha, Satanás trayendo acusaciones. No gritos, susurros venenosos. No eres digno, fallaste. Dios no puede usarte. Esa es su especialidad, acusar. Satanás no solo tienta para que caigas, también acusa cuando ya estás en el suelo. Primero te empuja al pecado, luego te impide levantarte. Pero escucha, no es Él quien dicta tu identidad, es Dios quien la define. Mientras el acusador señala tus errores, Cristo señala la cruz. Y en esa cruz todo lo que eras fue clavado, y todo lo que eres en Él fue resucitado. El enemigo quiere robarte la seguridad de quién eres en Dios. Quiere que vivas como esclavo, aunque fuiste llamado a ser hijo. Pero la sangre del Cordero habla más fuerte que cualquier acusación. Cuando Satanás te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro. Porque tú fuiste redimido, pero él ya fue vencido. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no fue un simple episodio simbólico.
Fue una confrontación directa entre el Hijo de Dios y el príncipe de este mundo. Satanás no vino con cadenas, vino con promesas. Le ofreció reinos, gloria, poder, todo lo que el corazón humano desea, pero Jesús no cayó. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que por primera vez en la historia, alguien venció al enemigo como humano, no con legiones de ángeles, no con fuego del cielo, sino con fe, con la palabra, con obediencia. Satanás cayó una vez más, pero ahora ante aquel que vendría a redimir lo que Adán perdió. Cada tentación que Jesús enfrentó fue como una llave que abría el camino a la cruz, porque solo alguien sin mancha podía cargar con el pecado del mundo. Y para probar su santidad, fue necesario que enfrentara al mismo tentador que derribó al primer hombre. Jesús lo venció no solo por él, sino por ti, porque tú, en él, también puedes vencer. Esa es la victoria que nadie puede robar. Satanás no siempre ataca desde lejos. A veces obra en quien está a tu lado. Judas no era un extraño. Caminó con Jesús, vio milagros, escuchó enseñanzas celestiales. Y aún así, fue por él que el Hijo del Hombre fue entregado. ¿Cómo es posible? El Evangelio dice que Satanás entró en Judas. No fue un acto impulsivo, fue una rendición interior, una apertura al resentimiento, a la ambición, a la duda. El enemigo halló un hueco y lo usó. Pero atención, incluso eso no escapó del plan de Dios. Fue por medio de esa traición que el camino a la cruz se cumplió. El sacrificio necesario se acercaba. A veces el mal más profundo llega disfrazado de familiar, pero aún así, Dios lo usa. Cada traición, cada herida, puede convertirse en redención. Judas vendió a Jesús, pero fue el inicio de la salvación del mundo. El enemigo creyó haber ganado, y sin saberlo, solo aceleró su derrota. Dios es paciente, su justicia es firme, pero su misericordia es abundante. Incluso después de la caída, Satanás tuvo tiempo para reflexionar, para arrepentirse, para regresar. Pero eligió persistir en su rebelión, eligió el abismo en vez del altar. No fue una caída rápida, fue una decisión continua. Y esta verdad nos confronta. Dios no destruye de inmediato, porque su amor espera. Él no se complace en la muerte de nadie, ni siquiera de sus enemigos. Su corazón es redentor. Pero el tiempo de la misericordia tiene límites, y Satanás cruzó esa línea. Eligió ser enemigo de todo lo sagrado. Rechazó la luz, y ahora es oscuridad completa. Tú aún estás dentro del tiempo de la gracia. Aún respiras, aún puedes elegir. Satanás no quiso cambiar, pero tú puedes. No repitas su historia, porque lo que fue escrito sobre él, destrucción eterna, no tiene por qué ser tu destino. Dios espera, pero no esperará para siempre. Su justicia, aunque tarda, llega. Cada vez que decides, estás escribiendo eternidad. No lo parece, ¿verdad? Parece solo una palabra, un gesto, una reacción. Pero el cielo y el infierno observan lo que eliges. Así como Lucifer decidió alejarse de la gloria para abrazar el orgullo, así también tú, cada día, eliges si te acercas o te alejas del corazón de Dios. Las decisiones no se toman en el vacío, tienen raíz, tienen destino. Satanás eligió la rebelión y cada ángel que lo siguió selló su destino con esa misma elección. Lo que parecía un acto de desafío terminó siendo una condena eterna. ¿Y si hubieran elegido quedarse? ¿Y si hubieran recordado quién los formó? Tú también fuiste creado con gloria, fuiste formado con intención, y cada decisión que tomas es una declaración espiritual. ¿A quién sirves? ¿En quién confías? ¿A quién adoras? No minimices el poder de una elección pequeña. Satanás cayó por una sola, y tú puedes levantarte por una también. Hoy, ahora mismo, puedes decir: sí, Señor, yo te escojo a ti.
Una de las grandes mentiras que el enemigo susurra es que puedes tener la corona sin la cruz, el cielo sin rendición, la gloria sin obediencia. Fue exactamente lo que ofreció a Jesús en el desierto. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero no hay atajos hacia la redención. No los hubo para el Hijo de Dios, no los hay para nosotros. Dios no destruyó a Satanás porque su derrota debía ser completa, visible y eterna. Una victoria total, no parcial. Satanás tenía que quedar expuesto, no solo como enemigo, sino como vencido. Y para eso, era necesario que se cumpliera el plan divino en su totalidad. Jesús tenía que vivir sin pecado, resistir cada tentación, amar hasta la muerte y resucitar glorioso. Redención no es un escape. Es una transformación. No se trata de huir del juicio, sino de ser hechos nuevos por la gracia. Y el precio fue altísimo, la sangre del Cordero. Mientras Satanás ofrecía caminos fáciles, Jesús caminó el sendero estrecho y te llama a hacer lo mismo. No hay gloria sin cruz. No hay luz sin entrega. Satanás no siempre actúa con violencia. Su arma más poderosa no es el rugido, es la mentira. Desde el principio ha sido así. En el jardín del Edén, no llegó con fuego, sino con una pregunta. ¿De verdad Dios dijo? Sembró duda. Distorsionó la verdad. Y el veneno entró. Él conoce las Escrituras, pero las tuerce. Conoce tus heridas y las manipula. Habla el lenguaje del deseo, promete placer, poder, reconocimiento. Pero todo lo que ofrece es una sombra de lo real. El pecado siempre viene disfrazado de libertad, pero encadena el alma. Su estrategia no ha cambiado, porque sigue funcionando. Hoy, sigue susurrando a millones. Haz lo que quieras, sigue tu corazón, tú eres tu verdad. Pero el corazón humano separado de Dios se pierde. Satanás no necesita poseer a todos, le basta con que olviden la palabra. No subestimes sus métodos. No confíes en tus fuerzas. Solo con la luz de Cristo puedes discernir lo que brilla. Pero no proviene del cielo, porque no todo lo que resplandece es oro eterno. El enemigo aún vive, pero no está libre. Está condenado, esperando sentencia. Como un prisionero que vaga con cadenas invisibles, sabiendo que el juicio final es inminente. La Biblia es clara. Habrá un día donde todos, ángeles y hombres, comparecerán ante el trono de Dios. No habrá rincones oscuros, no habrá argumentos vacíos, no habrá defensa posible. Segunda de Pedro nos recuerda que los ángeles que pecaron fueron arrojados al infierno, reservados en oscuridad para el juicio. El libro de Judas afirma lo mismo, es decir, Satanás no escapará. Él sabe lo que viene. Su furia no es poder, es desesperación, porque conoce su destino. Su sentencia está escrita. Y en ese día no serás juzgado por la voz del acusador, sino por la justicia del Creador, el mismo Dios que ve tus pensamientos, tus motivos, tus secretos, pero también tu fe, tu arrepentimiento, tu amor. Prepárate, no con temor paralizante, sino con reverencia viva, porque el día del Señor será justo, y nadie podrá esconderse de su gloria. Nuestro Dios no es ciego al sufrimiento ni indiferente ante la maldad. Él no ignora las lágrimas, ni se aleja del clamor del justo. Es omnisciente, ve lo que nadie ve. Conoce los pensamientos más profundos, las intenciones más ocultas. Nada escapa a su mirada, ni las mentiras de Satanás, ni las decisiones de los hombres. Y es por ese conocimiento perfecto que Dios no actúa con prisa, porque Él no solo ve el acto, ve el origen. No solo juzga la acción, comprende la historia. Por eso su justicia está llena de misericordia. Por eso espera, aun cuando podría sentenciar, porque el Dios que juzga también entiende, y esa compasión lo cambia todo. Satanás no quiso ser entendido, quiso imponerse, rechazó la luz y buscó su trono. Tú, en cambio,
Tienes hoy la oportunidad de abrir tu corazón. Él te comprende. No importa cuánto hayas caído, si decides levantarte. Si este mensaje está tocando tu vida, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos la verdad con reverencia y propósito, para que nunca camines solo en tu fe. Dios pudo haber creado una creación que no tuviera otra opción que obedecer, pero eligió algo mucho más poderoso: dar libertad. Porque el verdadero amor no se impone, se entrega, no se exige, se ofrece. Y en esa libertad también nació la posibilidad de rechazo. Satanás rechazó el amor de Dios, no por ignorancia, sino por orgullo. Quiso ser adorado en lugar de adorar. Y aún así, Dios no destruyó su existencia, porque hacerlo significaría negar el valor supremo que Él mismo estableció: la libertad de elección. El libre albedrío no es un riesgo para Dios, es la base de toda relación real con Él. Tú no estás obligado a amar a Dios. Puedes rechazarlo, puedes ignorarlo, pero también puedes elegirlo. Y cada vez que lo eliges, estás declarando al universo que su amor vale más que cualquier tentación, que su verdad pesa más que cualquier mentira. El amor verdadero no nace del miedo, nace de la decisión. Y Dios te espera con los brazos abiertos para que lo elijas libremente. Satanás no cayó solo. Arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles del cielo. Ángeles que vivían en la gloria, que veían el rostro de Dios, que adoraban día y noche. Decidieron rebelarse. ¿Cómo es posible? Porque incluso en el cielo, el libre albedrío estaba presente. Y donde hay libertad, hay posibilidad de desviarse. La rebelión no se queda en el corazón de uno. Se expande, se contagia. El orgullo de uno se convierte en el argumento de muchos. Así nació un ejército de ángeles caídos, ahora llamados demonios. No son mitos, son reales. Y su objetivo sigue siendo el mismo: oponerse a la voluntad de Dios y a todo lo que Él ama, incluida tu vida. Pero no temas, porque aunque sean muchos, ya fueron vencidos. La cruz no solo restauró al hombre, también desarmó a los principados y potestades. No luchas por la victoria, luchas desde la victoria. Satanás puede rugir, pero no puede tocarte sin permiso. Su rebelión no tiene futuro, pero tu obediencia en Cristo tiene eternidad asegurada. Muchos confunden el silencio de Dios con ausencia, o su paciencia con debilidad. ¿Dónde está tu Dios?, pregunta el enemigo cuando la injusticia parece gobernar. Pero lo que el mundo llama retraso, Dios lo llama misericordia. Él espera, porque ama. La paciencia de Dios no es pasividad, es un acto activo de esperanza. Esperanza en que sus hijos regresen, esperanza en que corazones endurecidos se ablanden. Dios podría cerrar la historia en un instante, pero al hacerlo, millones quedarían fuera de la gracia. Por eso no ha eliminado a Satanás aún, porque al mantener la historia abierta, mantiene viva la puerta del arrepentimiento. El apóstol Pedro lo dijo claramente: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Tú eres parte de esa espera, tu familia, tus amigos, quizás tú mismo aún estás decidiendo. Y Dios espera, no porque el enemigo tenga poder, sino porque tú aún tienes oportunidad. Su paciencia es tu salvación. No la desperdicies. En el clímax del libro de Apocalipsis, no es un ejército el que derrota a Satanás. No son espadas ni truenos. Es el Cordero. Jesús, el inmolado, el humilde, el crucificado, es quien vence al dragón. Esta imagen desafía toda lógica humana. ¿Cómo un cordero puede vencer a una bestia? Porque en el reino de Dios, la obediencia es más poderosa que la fuerza, y la sangre derramada con amor tiene más autoridad que cualquier grito de odio. Satanás cayó por querer subir al trono. Jesús fue exaltado porque se humilló hasta la cruz. El uno se rebeló para gobernar.
el otro se entregó para redimir, y por eso el cielo proclama: digno es el Cordero que fue inmolado. Él no solo venció, Él redimió, y con su victoria abrió el camino para que tú también venzas. No necesitas ser fuerte a los ojos del mundo, necesitas estar cubierto por la sangre del Cordero, porque en Él cada cadena se rompe, y en Él Satanás ya no tiene autoridad sobre tu alma. La victoria no está por venir, ya ha sido ganada, solo tienes que recibirla. A veces miramos el sufrimiento y preguntamos: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué no detiene al enemigo ahora mismo? Pero el dolor, cuando se rinde en manos divinas, se transforma en propósito. Dios no causa el mal, pero lo usa. No origina la herida, pero la convierte en testimonio. No evita toda lágrima, pero las recoge una por una. Job es un claro ejemplo. Satanás pidió tocar su vida, y Dios lo permitió. No para destruir a Job, sino para mostrar su fe al mundo. Job perdió todo, pero ganó algo eterno, una revelación profunda de quién es Dios. A través del dolor, su fe fue purificada, su carácter probado, su historia inmortalizada. Hoy quizás estás enfrentando batallas que no entiendes. Quizás sientes la presión del enemigo, la oscuridad tocando a tu puerta. Pero recuerda, no estás solo. Si tu vida está en manos de Dios, ningún sufrimiento es en vano. El mismo enemigo que quiere verte caer será usado por Dios para levantar tu testimonio, porque en sus manos, hasta el dolor tiene propósito eterno. Desde el principio, Satanás ha susurrado una misma idea: no necesitas a Dios. Fue lo que dijo a Eva: serás como Él. Y esa mentira sigue resonando hoy, disfrazada de autosuficiencia, de independencia, de falsa libertad. El enemigo no necesita destruirte con fuego. Le basta con hacerte creer que puedes caminar sin tu Creador. Este engaño ha separado generaciones enteras de la presencia de Dios, porque cuando el hombre se aleja, se vacía. Busca llenar ese vacío con placeres, logros, reconocimiento, pero nada sacia. Satanás sabe eso. Él mismo lo intentó y por eso cayó. No quería obedecer, quería ser adorado. No quería servir, quería reinar. Y hoy te ofrece lo mismo: un reino sin cruz, un trono sin propósito. Pero ese camino siempre lleva al vacío, porque fuiste creado para depender de Dios, no para reemplazarlo. No caigas en la trampa más antigua. La verdadera libertad no está en alejarte del Padre, sino en rendirte a Él. Solo ahí, en esa entrega, encontrarás la vida que el enemigo jamás podrá imitar. Hay momentos en los que parece que el mal avanza sin freno, que el enemigo gana terreno y que el cielo guarda silencio. Pero ese silencio no es abandono, es estrategia, es soberanía. Dios no actúa según nuestra ansiedad, sino según su eterno calendario. Y aunque no lo veas, Él sigue gobernando desde su trono. Satanás opera con ruido, con urgencia, con alboroto, pero Dios obra en quietud, con precisión perfecta. A veces el Creador permite que el mal se manifieste por completo, no para glorificarlo, sino para exponerlo, para que todos vean su naturaleza corrupta, para que nadie pueda justificar su rebelión. El silencio de Dios es también una invitación a confiar más allá de lo que se ve, a creer cuando no hay señales, a esperar cuando el alma tiembla, porque en medio del aparente caos hay un plan que avanza. Satanás no escribe el final, Dios ya lo escribió, y el Cordero, no el dragón, será quien reine por la eternidad. Aún en el silencio, el cielo sigue en control. No será para siempre. El mal tiene fecha de expiración. Satanás, aunque activo, no es eterno. Su final está sellado. Apocalipsis declara que será lanzado al lago de fuego, junto con sus ángeles y todos los que lo siguieron. No habrá apelación, no habrá más rebelión. Solo justicia perfecta, eterna, santa. Ese día no será solo el fin de la opresión espiritual,
Será el amanecer de una nueva creación. No más lágrimas, no más muerte, no más oscuridad. Solo luz, solo vida, solo Dios y su pueblo, reunidos para siempre. El enemigo será silenciado, y el Cordero, entronizado ante toda lengua y toda nación. Por eso, aunque hoy luchas, espera. Aunque hoy enfrentas tentaciones, resiste. Aunque el mal parezca avanzar, confía. Porque cada segundo que pasa es un paso más hacia la consumación del plan divino. No temas al futuro. Está en manos de aquel que venció el pasado, sostiene el presente y reinará por la eternidad. El mal no gana, el bien no pierde. Dios ya venció. Solo falta el toque final. Hay un misterio que conmueve el alma, y si Dios permitió que Satanás viviera tanto tiempo, no solo por juicio, sino por amor. Un amor que no se rinde, que ofrece tiempo, que extiende la misericordia más allá del entendimiento humano. Un amor que espera, aunque ya conoce la respuesta. Tal vez fue así. Tal vez incluso sabiendo que Satanás no se arrepentiría, Dios le dio cada segundo posible. No porque creyera que cambiaría, sino porque el amor verdadero no se apresura a castigar. Dios no ama como nosotros. Su compasión trasciende lógica, razón y justicia humana. Y si eso fue así con el mayor de los rebeldes, ¿qué no hará por ti? Tú que aún respiras, tú que aún puedes decidir, tú que aún puedes regresar. No importa cuán lejos hayas ido, cuánto hayas caído, cuánto hayas negado. Si hoy eliges a Cristo, serás recibido. Porque el amor de Dios no solo es justo, es indescriptiblemente paciente. Él te espera, y su espera es también un acto de amor. Hemos recorrido la historia de un enemigo que cayó desde las alturas, de una batalla en los cielos, de un Dios que no destruye sin justicia, y de un plan perfecto que transforma incluso el dolor en propósito. Pero todo culmina en una sola verdad. El amor de Dios ha triunfado sobre toda rebelión. Satanás quiso robar la adoración, pero Dios ofreció redención. El enemigo sembró separación, pero el Padre abrió un camino de reconciliación. Lo que parecía una derrota en la cruz, fue en realidad la victoria más grande de todos los tiempos. El amor no fue vencido, fue elevado, fue proclamado. Ese amor sigue disponible hoy. No necesitas entenderlo todo para rendirte a Él. Solo necesitas dar un paso, un acto de fe, un sí que cambie tu eternidad. Porque mientras Satanás fue expulsado del cielo, tú fuiste invitado a entrar. Y todo lo que te separaba, Jesús lo venció. El enemigo ya está derrotado. El juicio está marcado. El reino de Dios está abierto. La única pregunta que queda es, ¿aceptarás el amor que venció todo? ¿O te unirás al orgullo que lo rechazó? Hoy, el cielo aún espera tu respuesta. Si este mensaje tocó tu corazón y te ayudó a comprender mejor los caminos de Dios, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Dale me gusta si este video fue de bendición para tu vida, deja tu comentario con tu opinión o experiencia, y comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Juntos, podemos llevar la luz de la verdad a muchas más personas. Que Dios te bendiga abundantemente.